En una llamada telefónica, la venta no se pierde por lo que dices, se pierde por cómo entras a la llamada. La mayoría de los vendedores cree que necesita mejores argumentos, mejores cierres, mejores respuestas. Pero la realidad es más incómoda. En los primeros segundos, el cliente ya percibió si estás firme o si necesitas algo de él. Y esa percepción define todo lo que viene después. Si este enfoque te está ayudando a ver la venta telefónica desde otro ángulo, puedes seguir el canal para entrenar esta forma de vender desde psicología y autoridad interna. Hoy no vamos a hablar de trucos en el sentido superficial de la palabra. No vamos a aprender frases para manipular ni técnicas para presionar. Vamos a trabajar microajustes internos y verbales que puedes aplicar en menos de 1 minuto y que cambian por completo cómo se siente una llamada. Porque cuando cambia cómo se siente, cambia cómo decide el cliente. Estás en Audiolibros Mentalidad Millonaria, un espacio donde la venta se trabaja como una habilidad psicológica profunda, no como una actuación comercial. Hay algo que casi nadie enseña sobre la venta telefónica. El cliente no está evaluando tu producto durante la mayor parte de la llamada. Está evaluando tu estado interno. Está escuchando tu tono, tu ritmo, tus silencios. Está detectando si estás tranquilo o si estás persiguiendo. Y lo más importante, el cliente decide si quiere seguir escuchándote antes de que empieces a explicar. Por eso, el primer truco, si queremos llamarlo así, no tiene que ver con palabras, tiene que ver con cómo entras a la llamada. La mayoría entra con una expectativa invisible. Espera interés, espera apertura, espera una señal positiva. Esa espera genera tensión, y la tensión se filtra en la voz. El vendedor no se da cuenta, pero habla un poco más rápido. Sonríe de más, explica antes de tiempo. Y el cliente, sin saber por qué, baja la guardia o se protege. El vendedor que vende más por teléfono entra distinto. Entra sin urgencia emocional. No necesita que la llamada salga bien para sentirse bien. No necesita convencer. Y esa diferencia se escucha incluso en un saludo simple. Este ajuste puedes hacerlo en menos de 1 minuto, antes de marcar. No es motivarte, es bajar expectativas. Recordarte que tu trabajo no es cerrar, es dirigir una conversación con calma. Cuando haces eso, tu voz cambia sola. El segundo microtruco ocurre en los primeros intercambios. El vendedor común responde rápido, demasiado rápido, como si cada pregunta fuera un examen. El vendedor que vende más se permite una pausa breve antes de responder, no para pensar qué decir, sino para marcar ritmo. Esa pausa no es silencio incómodo, es control. Comunica algo muy poderoso. No estoy apurado, no estoy a la defensiva, tengo tiempo. El cliente lo percibe y ajusta su propia energía. Aquí aparece una verdad incómoda. En venta telefónica, quien controla el ritmo controla la percepción de autoridad. Y el ritmo no se controla hablando más, sino hablando mejor y callando cuando corresponde. Otro truco, aplicable en 1 minuto, tiene que ver con no reaccionar al tono del cliente. Si el cliente suena frío, el vendedor común se vuelve más cálido. Si el cliente suena serio, el vendedor intenta ser simpático. Si el cliente duda, el vendedor tranquiliza. El vendedor que vende más no hace eso. Mantiene su tono, no se contagia, no intenta compensar. Esa estabilidad genera algo raro en el cliente, sensación de contención, y la contención genera confianza. El cliente no confía en quien se adapta demasiado rápido. Confía en quien se mantiene estable. Otro microajuste poderoso es reducir palabras cuando la llamada se pone tensa. La mayoría hace lo contrario. Cuando aparece una objeción, cuando el cliente duda, cuando hay silencio, el vendedor habla más. Se explica, se defiende, se justifica. El vendedor que vende más reduce, usa frases más cortas, más limpias, no entra en explicación larga, no discute, sostiene el marco y luego silencio. Ese silencio es uno de los trucos más malentendidos. No es una técnica, es una consecuencia de estar cómodo con la incertidumbre. Cuando el vendedor no teme el silencio, el cliente empieza a hablar. Y cuando el cliente habla más, revela más. En menos de 1 minuto puedes cambiar esto. En lugar de pensar, tengo que responder, piensa, tengo que sostener. Esa simple intención cambia tu comportamiento verbal. Hay otro punto clave, no presentar el precio con emoción. La mayoría de los vendedores cambia el tono cuando llega el precio. Lo rodea de explicaciones, lo suaviza, lo justifica, y el cliente escucha esa incomodidad.
El vendedor que vende más dice el precio como quien dice una condición clara, sin dramatismo, sin explicación innecesaria. Y se detiene. Ese detenerse comunica seguridad. Todos estos ajustes no son visibles como técnicas, no se notan como trucos, pero cambian radicalmente la percepción del cliente, y lo mejor es que no requieren práctica extensa, requieren conciencia. Hasta aquí todo parece sencillo. El problema es que justo en este punto es donde la mayoría de los vendedores empieza a sabotear la llamada sin darse cuenta. Hay un momento en casi todas las llamadas donde el clima cambia. No es evidente. No hay una frase clara que lo marque. Es un cambio sutil en la energía. El cliente deja de preguntar, responde más corto, o introduce una objeción que suena razonable. Ahí es donde la mayoría de los vendedores pierde el control sin darse cuenta. El error no es la objeción. El error es cómo reacciona el vendedor internamente cuando aparece. Uno de los trucos más efectivos en venta telefónica es aprender a detectar ese cambio y no moverte con él. El vendedor común se contagia. Si el cliente se enfría, el vendedor se acelera. Si el cliente duda, el vendedor tranquiliza. Si el cliente objeta, el vendedor explica. Todo eso ocurre en segundos, casi de forma automática. El vendedor que vende más hace algo distinto. Cuando el clima cambia, reduce velocidad, baja medio punto el ritmo, simplifica el lenguaje, elimina palabras innecesarias, no intenta recuperar nada, sostiene. Este ajuste se puede aplicar en menos de un minuto porque no requiere decir algo nuevo, requiere decir menos. Cuando el cliente dice «está muy caro», el vendedor común escucha rechazo y desde ahí responde. El vendedor que vende más escucha evaluación y desde ahí espera. Esa espera, breve y firme, cambia la conversación, no porque el cliente piense algo distinto, sino porque siente algo distinto. Otro microtruco clave aparece cuando el cliente dice «lo tengo que pensar». Esta frase activa ansiedad en muchos vendedores porque no es un no, pero tampoco es un sí. Deja la llamada en el aire. Y el vendedor, incómodo con ese vacío, intenta llenarlo. El vendedor que vende más no llena ese espacio, no lo tapa con argumentos, no lo empuja con urgencia. Permite que la frase exista, y ese permitir es poder. En menos de un minuto puedes entrenar esto. La próxima vez que escuches «lo tengo que pensar», en lugar de buscar qué decir, busca qué no decir. No agregues nada por reflejo. Mantén el tono, mantén la postura. Deja que el cliente sienta que no tiene que defender su duda. Muchas veces, después de ese silencio, el cliente continúa. Dice algo más. Y eso que dice suele ser la objeción real. No la frase genérica, sino lo que realmente lo frena. Ese momento solo aparece si el vendedor no lo invade con ansiedad. Otro ajuste simple, pero muy poderoso, es no responder a la emoción del cliente, sino al nivel desde el que habla. Si el cliente suena inseguro, el vendedor común intenta dar seguridad. Si el cliente suena distante, intenta ser cercano. Ese reflejo parece empático, pero muchas veces debilita la autoridad. El vendedor que vende más no compensa, no equilibra emocionalmente, mantiene su eje. Y esa estabilidad hace que el cliente se regule solo. Es como si la llamada encontrara su propio orden. Este es un truco invisible porque no se nota en una frase concreta. Se nota en la coherencia, en que el tono no cambia, en que la voz no se acelera, en que las palabras no se amontonan. Hay otro microajuste clave cuando aparece el silencio. El silencio asusta porque parece pérdida de control. El vendedor común lo rompe rápido, dice cualquier cosa. El vendedor que vende más espera un segundo más de lo que sería cómodo. Ese segundo adicional cambia todo, porque muchas veces el cliente estaba a punto de hablar, y cuando el vendedor lo interrumpe, pierde información valiosa. El silencio no es vacío, es procesamiento. En menos de un minuto puedes entrenar esto simplemente decidiendo no rescatar la conversación, no salvarla, no empujarla. Dejar que el cliente complete su propio pensamiento. Otro truco poderoso es no cerrar emocionalmente antes de tiempo. Muchos vendedores, cuando sienten que la llamada no va a cerrar, empiezan a retirarse internamente. Se vuelven formales, distantes, educados. Y aunque parece profesional, comunica abandono. El vendedor que vende más no se retira ni empuja, se mantiene. Cierra cada interacción con la misma calidad emocional
haya venta o no. Eso deja huella, y muchas ventas se ganan después, no en ese momento. Todos estos ajustes tienen algo en común. No requieren más habilidad verbal, requieren menos reactividad, requieren tolerar la incomodidad sin correr a resolverla. Hay llamadas que no se pierden por una mala respuesta. Se pierden porque el vendedor se mueve internamente un segundo antes de hablar. Y ese movimiento, el cliente lo percibe aunque no sepa explicarlo. Hay objeciones que no llegan con agresividad, llegan con lógica, y justamente por eso son peligrosas. Frases como «ahora no es el momento», «no estoy seguro» o «no tengo tiempo» suenan razonables, educadas, incluso maduras. El problema no es la frase. El problema es cómo el vendedor la recibe internamente. Cuando el cliente dice «ahora no es el momento», el vendedor común escucha cierre, y desde ahí se retira emocionalmente. Baja el tono, se vuelve excesivamente respetuoso, promete volver a llamar, parece profesional, pero en realidad abdica del liderazgo. Deja la decisión flotando liviana, sin marco. El vendedor que vende más no discute el momento, pero tampoco lo vacía de significado. No empuja, pero tampoco se esconde detrás de la cortesía. Mantiene la conversación anclada en el valor de la decisión, no en el calendario, y lo hace sin necesidad de explicarlo todo. Este microajuste se puede aplicar en menos de un minuto porque no implica decir algo nuevo, sino no escapar. Permanecer presente. No cerrar emocionalmente antes de tiempo. El cliente siente cuando el vendedor se va por dentro, y cuando eso pasa, la conversación pierde peso. Otra objeción que suele desordenar al vendedor es «no estoy seguro». Esta frase activa algo muy humano, el deseo de dar seguridad, de tranquilizar, de convencer, y desde ese impulso, el vendedor empieza a reforzar, a repetir, a insistir. Cree que así ayuda, pero lo que hace es aumentar la presión. El vendedor que vende más no intenta borrar la inseguridad del cliente. La tolera, no la convierte en urgencia, no la toma como un fallo, la sostiene con calma, y esa calma comunica algo poderoso. Aquí no hay prisa, aquí no hay riesgo inmediato. Muchas veces, cuando el cliente siente que no tiene que decidir ya, empieza a aclararse solo, habla más, se explica mejor, y en ese proceso, la inseguridad pierde fuerza, no porque alguien la atacó, sino porque fue contenida. Este es uno de los trucos más contraintuitivos de la venta telefónica, no resolver la inseguridad del cliente de inmediato, dejar que exista un poco más, con presencia, con silencio, con tono estable. Ahora hablemos del descuento, porque aquí se revela mucho del estado interno del vendedor. Cuando el cliente pide descuento, el vendedor común se siente presionado, o se endurece, o cede rápido. En ambos casos pierde autoridad, porque responde desde emoción. El vendedor que vende más no se ofende, no se defiende, no entra en rigidez, tampoco negocia por reflejo. Escucha la petición como lo que es, una prueba de valor, una medición, y responde desde calma. No justifica el precio. No enumera beneficios para convencer. No se apresura. Marca límites sin tensión. Y esa firmeza tranquila suele ser más persuasiva que cualquier concesión. Este ajuste es rápido. Antes de responder a un descuento, basta con no reaccionar. Tomar un segundo. Recordar que el valor no depende de la presión del momento. Esa pausa cambia el tono de toda la respuesta. Otro punto crítico es cuando el cliente se enfría por completo. Respuestas cortas, poco interés, silencios largos. El vendedor común entra en modo rescate, habla más, se vuelve más amable, intenta reactivar con entusiasmo y sin darse cuenta confirma algo que el cliente sospechaba. Esta persona necesita que yo avance. El vendedor que vende más no rescata, no anima artificialmente, mantiene su energía, no persigue y muchas veces esa falta de persecución es lo que reenciende la conversación, porque el cliente deja de sentirse empujado. Aquí hay una verdad incómoda. Cuanto más intentas reactivar al cliente, más se protege. El silencio, bien sostenido, suele ser más efectivo que cualquier frase. En menos de un minuto, puedes cambiar esto decidiendo no levantar la llamada a la fuerza, dejar que respire, dejar que el cliente marque el siguiente movimiento, y cuando lo haga, estar ahí, firme. Todos estos microtrucos tienen algo en común. No se notan como técnicas, no suenan a venta. Funcionan porque ordenan la interacción emocional. Y cuando la interacción se ordena, la decisión se vuelve más fácil. En la última parte vamos a cerrar todo esto.
vamos a ver cómo integrar estos ajustes en una sola llamada real, cómo cerrar sin presión, cómo terminar una conversación dejando autoridad intacta, y cómo muchas ventas se ganan no en el cierre explícito, sino en la forma en que se cierra la interacción. Ahí es donde estos trucos dejan de ser trucos y se convierten en una forma distinta de vender. Cuando todos estos microajustes se integran, la venta telefónica deja de sentirse como un esfuerzo constante. Ya no estás intentando empujar una decisión, estás sosteniendo una conversación con peso. Y esa diferencia se nota incluso cuando no se dice nada. Una llamada real no sigue un guión limpio. Empieza bien, se enfría, vuelve a tomar ritmo, aparece una objeción, luego otra. El vendedor común intenta responder a cada momento como si fuera independiente. El vendedor que vende más entiende que todo forma parte del mismo proceso emocional. Por eso, el mayor truco de venta telefónica no es qué decir en cada punto, sino no perder tu eje cuando el cliente se mueve. Porque el cliente siempre se mueve. Duda, compara, se protege, prueba límites. Eso es normal. Lo que no es normal es que el vendedor se desarme cada vez que ocurre. Cerrar sin presión no significa no cerrar, significa no forzar el cierre. El vendedor común, cuando siente que la llamada llegó a su punto máximo, intenta empujar una decisión, cambia el tono, se vuelve más directo, acelera, y muchas veces rompe lo que estaba bien encaminado. El vendedor que vende más reconoce ese punto y hace lo contrario. Baja la intensidad, simplifica el lenguaje, deja espacio, confía en el proceso. No porque sea pasivo, sino porque entiende que la decisión necesita aire para formarse. Aquí aparece algo clave. Muchas ventas se ganan por cómo termina la llamada, no por lo que se dijo en el medio. Si la llamada termina con tensión, con presión o con sensación de deuda, el cliente se va aliviado de haber salido. Si termina con calma, con respeto y con una sensación de orden, el cliente se va pensando. Y pensar en ventas es bueno. El vendedor común cierra con frases que piden algo. Respuesta, confirmación, seguimiento. Se coloca en espera. El vendedor que vende más cierra con frases que cierran en sí mismas. No necesitan respuesta inmediata, no generan presión, dejan una sensación de completitud. Eso deja huella. Porque cuando el cliente recuerda la llamada, no recuerda los argumentos, recuerda cómo se sintió. Si se sintió empujado, se defiende. Si se sintió contenido, vuelve. A veces no ese día, a veces no esa semana, pero vuelve. Hay algo que pocos aceptan. No todas las llamadas están hechas para cerrar en ese momento. Algunas están hechas para posicionarte, para que el cliente te compare con otros, y cuando eso ocurre, la calma gana. Todos los microtrucos que hemos visto funcionan porque apuntan a lo mismo: reducir la reactividad del vendedor. Cuando reaccionas menos, escuchas más. Cuando escuchas más, hablas mejor. Y cuando hablas mejor, el cliente confía. No se trata de hablar bonito, no se trata de ser simpático, no se trata de convencer. Se trata de sostener. Sostener el silencio, sostener la duda, sostener la objeción, sostener el precio, sostener el cierre, incluso cuando no hay cierre inmediato. Eso no se aprende en scripts, se entrena en presencia. Y lo mejor de todo es que estos ajustes no requieren meses de práctica, requieren conciencia, requieren decidir, antes de cada llamada, que no vas a correr detrás del resultado. Que tu trabajo no es forzar una respuesta, sino dirigir una conversación con criterio. Cuando haces eso, algo cambia, tu voz cambia, tu ritmo cambia, tus palabras pesan más y el cliente lo siente. Ahí es donde la venta telefónica deja de ser una lucha y se convierte en una conversación con dirección. Ahí es donde los trucos dejan de ser trucos y se transforman en forma de estar. Este canal existe para entrenar esa forma de vender, sin presión, sin teatro, sin urgencia ajena, desde autoridad tranquila y claridad interna. Aquí no se trata de vender más hablando más, se trata de vender mejor hablando menos y sosteniendo más. Si mientras escuchabas esto reconociste patrones que repites sin notarlo, escríbelo en los comentarios. No para explicarlo, sino para hacerlo consciente. Y en el próximo audiolibro vamos a profundizar justo en ese punto donde muchos creen que están firmes, pero en realidad se están debilitando.